Observen que aquí yo ya tengo una placa fenólica, es lo que vamos a estar trabajando, es la que yo solicité. Por un lado, yo tengo lo que es un aislante, ¿sí? Este aislante es un plástico que se llama PVC, ¿sí? Hay otros materiales que son baquelita, que son plásticos aislantes, ¿sí? Pero por el otro lado, vean que es más brilloso. Y aquí tenemos un metal. ¿De qué será este metal? Cobre. Es cobre. Cobre, acuérdense que es uno de los conductores, de los mejores conductores que hay, ¿sí? Entonces, este cobre sí es conductor y es donde vamos a hacer nuestras conexiones, donde nosotros vamos a soldar. Por lo general, se confunden luego y me empiezan a soldar del lado del PVC. Obviamente ahí no va a haber ninguna soldadura porque la soldadura debe que unirse con un metal, ¿sí? Entonces esta es la parte que vamos a soldar. Bien, ¿qué es lo que vamos a soldar? Son estas resistencias que se les pidió. Yo desprendo cualquier resistencia y con ayuda de mis pinzas de punta voy a hacer un doblez a 90 grados ambas terminales, ¿sí? Ya están dobladas y supongamos yo las voy a insertar aquí para hacer una soldadura de este lado, ¿sí? En otras palabras, yo voy a pegar estas terminales de mi resistencia en esta placa a través de soldadura, ¿sí? Bueno, antes de hacer eso, si observan, yo ya estuve tocando mi placa con mis dedos. Mis dedos tienen grasa, ¿sí? Nuestra propia grasa, sudor, suciedad que podríamos tener en nuestros dedos, y eso va a hacer que nuestra soldadura no se adhiera correctamente. Entonces, podemos trabajar de dos formas con esto: usar una lija fina de agua para tallarle y quitar la grasa que tengamos, o bien usar una goma, ¿sí? Una goma, al final de cuentas, también es como una pequeña lija, ¿sí? Pero muy fina, en donde yo empiezo a tallar la parte del cobre, ¿sí? Ahí yo le estoy limpiando. Ya no voy a usar mis dedos, puedo usar la misma franela para quitarle el polvillo de la goma que nos haya quedado. Y ya de esta forma ya a mi placa le quité la grasa que yo le haya pegado con mis dedos. ¿Ok? Bueno, ya que inserto mi componente, yo hice un pequeño esquema aquí. Observen, este es mi placa fenólica, viéndola de perfil. Estas rayitas que salen es la terminal de mi resistencia que coloqué. Hagan de cuenta que es esto, ¿sí? Y voy a ver cómo debe que quedar mi soldadura. Antes de continuar, observen que su placa fenólica tiene perforaciones y alrededor de ellas tiene cobre. Estas perforaciones con el cobre le vamos a llamar bahías, ¿sí? Ahí es donde se va a colocar la soldadura. Y cuando hay uniones, por ejemplo, esta línea de cobre, le podemos llamar pistas, ¿sí? Entonces, las pistas son uniones de cobre y las bahías es donde nosotros vamos a soldar, donde vamos a depositar nuestra soldadura para fijar nuestro componente. ¿Ok? Bien, entonces, aquí yo tengo una soldadura. Vean el tipo de soldadura que estoy teniendo, es redonda, ¿sí? Mi soldadura no debe que quedar de esta forma. Si queda de esta forma,
podrá quedar pegada mi soldadura, ¿sí? Podrá quedar pegado mi componente a la placa fenólica, pero con el tiempo se va a desprender. Es más, se me cae al piso mi placa y lo más seguro que esta soldadura se vaya a botar, ¿sí? Entonces, este tipo de soldadura es incorrecta, no debe que quedarnos así, ni una bolita más pequeña, también es incorrecta, sino que nos debe que quedar como aparece en la tercera imagen. Vean que es como un cono y vean que la soldadura se está distribuyendo y va a cubrir todo lo que corresponde a la bahía. Así debe que quedar nuestra soldadura y ahorita vamos a hacer una prueba de cómo podemos trabajar con ella, ¿sí? Entonces, esta es la correcta, la que debemos hacer. Este tipo de soldadura que queda redondita, coloquialmente le llamamos cacahuates, ¿sí? Luego les digo, están haciendo cacahuates y es una mala soldadura, ¿sí? Esa soldadura, si ustedes han escuchado el término de soldadura fría, soldadura falsa, se hace por varias situaciones. Tu cautín, la punta está sucia, tu placa fenólica está sucia, está grasosa, el tipo de soldadura no es la correcta, ¿sí? O tu cautín no está calentando lo suficientemente bien para poder hacer este tipo de soldadura que tenemos acá abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder. Acuérdense que necesitamos siempre de un trapo húmedo o bien una esponja humedecida para limpiar nuestra punta de nuestro cautín. Aquí estamos limpiando y observen que nuestra punta se empieza a quedar más brillosa. Y vamos a probar si ya está la temperatura correcta. Aquí yo tengo soldaduras. Y ahí está derritiéndola y fundiéndola correctamente. Entonces, vamos bien hasta ahí. ¿Qué van a hacer ustedes en su práctica? Ya que tenemos el cautín a buena temperatura, nuestra soldadura, vamos a colocar un componente o una resistencia a la vez, ¿sí? Y la voy a colocar con la resistencia hacia arriba. Hago una ampliación para que puedan observar el trabajo. Ahí yo tengo la soldadura. El procedimiento para hacer este tipo de soldadura es, primero se debe que colocar el cautín pegado a la terminal que vamos a soldar y a la placa fenólica. Después agrego la soldadura. Posteriormente quito primero la soldadura y el último en quitar va a ser el cautín, la punta del cautín, ¿sí? Voy a ir repitiendo los pasos conforme lo voy haciendo. Primero limpio. Aquí tengo mi soldadura. Coloco primero el cautín. A ver, no queda tan limpio. Ahí está ya. Coloco primero el cautín, después la soldadura. Quito primero la soldadura y al último quito el cautín, ¿sí? Vuelvo a repetir el paso. Coloco primero el cautín, después la soldadura. Dejo que se distribuya, quito la soldadura y al último quito el cautín. Y observen cómo quedó mi soldadura. Vean que se parece al dibujo, al tercer dibujo que pusimos, ¿sí? Esa es la forma en que debemos que soldar nuestro componente. Una vez que está nuestro componente soldado, dejamos enfriar. Ahorita ya debe haber enfriado, ya está frío. Y voy a cortar
la punta, o más bien la terminal de mi componente, quedándome de esta forma mi soldadura. ¿Ok? Voy a hacer uno más para que ustedes tomen nota de lo que deben que realizar. Van a trabajar esto en el taller distribuyéndolas de diferente forma. Acuérdense que primero tengo que doblar a 90 grados mi resistencia, dependiendo el espacio donde la vayan a colocar. A veces la terminal debe que quedar más larga, ¿sí? Yo ahorita aquí lo estoy haciendo al azar, no estoy midiendo con nada. Coloco y voy a colocarlo cerca de la otra resistencia que soldé. ¿Y por qué cerca? Observen que las bahías están juntas. Si yo llego a colocar soldadura y se junta con esta otra bahía, ahí ya tengo problemas. Hay una separación y esa separación siempre debe de estar. Si yo soldo una terminal, supongamos en este punto, y se junta con esta, no hay ningún problema porque la bahía se une, desde un principio está unida con el cobre. Pero si hay una separación entre ellas, no se deben unir. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a hacer el procedimiento. Limpio mi cautín. Acuérdense de tener siempre limpio el cautín cada vez que hagan una soldadura. Coloco primero mi cautín, después la soldadura. Quito el cautín y quedó mi soldadura. Vuelvo con el otro, coloco primero el cautín, después la soldadura, quito soldadura y a lo último quito el cautín. Y si observan, déjenlo acerco un poquito más, no se juntaron las soldaduras. Ahorita estoy haciendo como una ampliación donde ustedes pueden observar que la soldadura no se junta con la otra pista que tengo o la otra bahía. ¿Sí? Ya cortamos nuestras terminales y esa es la forma en que debe que quedar nuestros componentes fijos. ¿De acuerdo?